La hermana Elena se encontró atrapada en un torbellino inesperado de emociones y reflexiones. Cada interacción con Marcus parecía desmoronar una capa del muro cuidadosamente construido alrededor de su corazón. Su amabilidad y genuino interés en sus pensamientos la hicieron cuestionarse partes de sí misma que había enterrado hace mucho tiempo. A medida que las reuniones concluyeron, Marcus sugirió un breve paseo antes de que regresara a la casa de huéspedes. Madrid tiene una forma de mostrar su belleza en los momentos tranquilos, dijo, señalando hacia el cercano Parque del Retiro. Elena dudó, pero aceptó, convenciéndose de que era inofensivo, solo un breve paseo antes de regresar a su vida de contemplación. El parque era impresionante bajo la tenue luz de la tarde, sus senderos bordeados de árboles cuyas hojas doradas susurraban suavemente al viento. Caminaron en un silencio cómodo por un tiempo, los sonidos de la ciudad desvaneciéndose en el fondo. Marcus finalmente rompió el silencio, su voz contemplativa. Debe requerir una fuerza increíble dedicar tu vida al monasterio, dijo. No puedo imaginar renunciar a tanto, la familia, la libertad, la oportunidad de experimentar la vida plenamente. Elena se detuvo, su mirada fija en una fuente cercana. No se trata de renunciar, Marcus. Se trata de elegir algo más grande. Una vida de servicio, de paz. Sus palabras eran ciertas, pero no pudo ignorar el ligero temblor en su voz ni la creciente tensión dentro de sí. Y sin embargo, dijo Marcus suavemente, girándose para mirarla, estás aquí ahora, en el mundo fuera de esos muros. Tal vez haya una razón para eso. El aire entre ellos se espesó, cargado de posibilidades no dichas. Elena sintió el peso de sus palabras presionando contra su determinación. Retrocedió ligeramente, aferrándose a su rosario como si pudiera anclarla a sus votos. Tal vez susurró, su voz apenas audible. Pero mi camino ya está elegido. Marcus asintió, su expresión inescrutable, y continuaron caminando. El momento pasó, pero dejó tras de sí una sensación de algo inconcluso, algo que ninguno de los dos podía descartar por completo. Cuando llegaron a la casa de huéspedes, Marcus se quedó un momento en la puerta. Gracias por la conversación, hermana Elena. Es raro encontrar a alguien que ve el mundo de una manera tan diferente. Espero que nuestros caminos se crucen de nuevo algún día. Elena lo observó alejarse, su figura desapareciendo en la bulliciosa ciudad. Se quedó allí por un largo momento, sintiendo una extraña mezcla de alivio y anhelo. El encuentro había despertado algo en ella que no podía comprender del todo, un anhelo de conexión, un cuestionamiento de sus elecciones, un recordatorio de la vida que había dejado atrás. Cuando entró a su habitación, se arrodilló en oración, buscando claridad y fuerza. Sus manos temblaban mientras sostenía el rosario, las cuentas familiares ofreciendo algún consuelo. Sin embargo, sus pensamientos seguían volviendo a Marcus, a sus palabras, a su presencia y a la chispa innegable que había pasado entre ellos. Esa noche soñó con el monasterio y Madrid, los dos mundos chocando en una sinfonía de emociones que la dejaron sintiéndose a la vez exaltada y asustada. Por primera vez en años, la hermana Elena se encontró cuestionando no solo su lugar en el mundo, sino el mismo camino que había elegido seguir. Durante un descanso, se encontraron solos en el pequeño patio del edificio. El espacio estaba diseñado para llevar la naturaleza al entorno corporativo, con plantas cuidadosamente mantenidas y una fuente de agua moderna, pero tenía una sensación íntima, casi peligrosa. Eres diferente de otros representantes religiosos con los que trabajamos, dijo Marcus, apoyándose en un macetero de concreto. Tienes una profundidad en tu comprensión que va más allá de lo espiritual. Ves el mundo como es, no solo como la doctrina dice que debería ser. Elena sintió como sus mejillas se calentaban con sus palabras. El mundo es la creación de Dios en toda su complejidad, respondió, intentando mantener una distancia profesional. No le servimos viendo las cosas de manera demasiado estrecha. Marcus dio un paso más cerca, bajando la voz. ¿Y qué hay de la naturaleza humana? ¿La ves con la misma amplitud de comprensión? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de un significado no dicho. Elena se encontró estudiando su rostro, la ligera sombra de barba en su mandíbula, la forma en que sus labios se curvaban al hablar, la intensidad en sus ojos verdes que parecía atravesar su fachada cuidadosamente mantenida. La naturaleza humana es quizás la más compleja de las creaciones de Dios, respondió finalmente,
su voz apenas un susurro. Y la más misteriosa. El momento fue interrumpido por el regreso de otros participantes de la reunión, pero algo había cambiado entre ellos. El resto del día transcurrió en un borrón de números y documentos, pero Elena era profundamente consciente de cada movimiento de Marcus, de cada mirada en su dirección. Cuando concluyeron las reuniones, Marcus ofreció a acompañarla de regreso a la casa de huéspedes. Las calles de Madrid estaban vivas con la energía temprana de la noche, parejas paseando del brazo, cafés llenándose con multitudes después del trabajo, el aire impregnado del aroma del café y las conversaciones. ¿Te gustaría cenar conmigo?, preguntó de repente, deteniéndose frente a un pequeño restaurante. ¿Para celebrar el exitoso cierre de nuestro trabajo? El dueño es amigo mío, y tienen un comedor privado donde no serías demasiado visible. Elena sabía que debía rechazar la invitación. Cada principio de su vida consagrada lo exigía. Pero algo más fuerte que esos principios la llevó a aceptar, incluso cuando su conciencia gritaba en protesta. El restaurante era discreto, el comedor privado pequeño pero elegante, con una sola mesa y paredes cubiertas de botellas de vino antiguas. Marcus retiró su silla con una cortesía natural, y Elena sintió el roce de su mano contra su hombro al sentarse, un toque que envió electricidad por todo su cuerpo. Durante la cena, su conversación trascendió los negocios y la religión. Marcus habló de su infancia en el norte de España, de la muerte de sus padres en un accidente de coche cuando tenía 15 años, de ser criado por su abuelo entre las herramientas y tradiciones de la restauración de iglesias. Elena se encontró compartiendo historias de su propio pasado, su juventud en un pequeño pueblo, su decisión de ingresar al monasterio, las luchas y alegrías de la vida que había elegido. El vino, que había aceptado contra su mejor juicio, soltó su lengua y bajó sus defensas. A medida que avanzaba la noche, se inclinaba más para escucharle por encima de la suave música de fondo, consciente de la calidez de su presencia, de la forma en que sus ojos se detenían en su rostro mientras hablaba. ¿Alguna vez lo lamentas?, preguntó suavemente, llenando su copa nuevamente. Elegir esa vida. Elena miró el líquido rojo oscuro, observando cómo captaba la luz. El arrepentimiento es una emoción compleja, dijo cuidadosamente. Tomamos nuestras decisiones basándonos en quienes somos en ese momento, pero seguimos creciendo, cambiando. La persona que eligió esa vida no es exactamente la misma que está sentada aquí ahora. Marcus extendió la mano por la mesa, rozando sus dedos con los de ella. Esta vez, ninguno de los dos se retiró. ¿Y quién es la persona que está aquí ahora, Elena? El uso de su nombre sin el título de hermana le provocó un escalofrío. Su toque era cálido, gentil pero insistente, y se encontró respondiendo, entrelazando sus dedos con los de él. No lo sé, susurró, y fue lo más honesto que había dicho en años. El camino de regreso a la casa de huéspedes pareció tomar tanto una eternidad como ningún tiempo en absoluto. Las calles se habían vuelto más silenciosas, el aire de la noche más fresco, y Elena era profundamente consciente de Marcus caminando junto a ella, lo suficientemente cerca como para que sus brazos se rozaran ocasionalmente. Cada toque accidental enviaba chispas por su cuerpo, haciéndola cada vez más consciente de sí misma de una manera que no había sentido en décadas. En la puerta de la casa de huéspedes, se detuvieron. El patio estaba oscuro, excepto por algunas luces de jardín que creaban charcos de suave iluminación que parecían flotar en la oscuridad. El burbujeo tranquilo de la fuente proporcionaba una banda sonora al momento que se extendía entre ellos. ¿Te gustaría ver el jardín de la azotea?, preguntó Marcus en voz baja. La vista de Madrid por la noche es extraordinaria. Elena sabía que debía decir que no. Sabía que debía despedirse, retirarse a su habitación, rezar por perdón incluso por contemplar lo que estaba contemplando. En cambio, se oyó a sí misma decir, sí. Lo que siguió fue un torbellino de emociones y sensaciones, un momento que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Su unión fue tanto apasionada como delicada, un equilibrio perfecto entre deseo y respeto. Elena se encontró respondiendo con una intensidad que la sorprendió, su cuerpo recordando cosas que su mente había olvidado. El mundo se redujo a sensaciones, el tacto de su piel contra la de él, el sonido de sus respiraciones, el sabor a sal en su cuello. Después, mientras yacía en sus brazos y la primera luz del amanecer comenzaba a pintar el cielo, Elena no sintió culpa, solo una profunda sensación de paz.
Marcus acariciaba su cabello, ahora libre de su habitual confinamiento, y depositaba suaves besos en su sien. ¿Qué sucede ahora?, preguntó en voz baja, sus dedos trazando patrones sobre su piel. Elena se incorporó lentamente, mirando hacia el cielo que se aclaraba. Ahora regreso a mi vida, dijo simplemente, aunque su corazón se rompía al pronunciar esas palabras. La luz de la mañana era dura e implacable mientras Elena regresaba a la casa de huéspedes. Su hábito, que siempre había sentido como una armadura, ahora parecía pesarle con cada paso. Las calles comenzaban a llenarse con trabajadores madrugadores, y ella sentía sus miradas curiosas como toques físicos. En su habitación, empacó sus pocas pertenencias con una precisión mecánica, intentando no pensar en la noche anterior, en el toque de Marcus, en la forma en que la había mirado al dejar su apartamento. Pero cada movimiento traía nuevos recuerdos, la ternura en sus manos, la calidez de su piel, la manera en que había susurrado su nombre como una oración. El viaje en tren de regreso a Toledo fue un recorrido por el purgatorio. Elena se sentó rígida en su asiento, con las manos apretadas en su regazo, intentando rezar, pero solo encontraba el rostro de Marcus en su mente. El paisaje rural pasaba ante la ventana, pero no veía nada, perdida en la batalla entre su corazón y sus votos. El monasterio lucía exactamente igual que cuando se fue, sus antiguas piedras intactas frente a su transformación. Mientras cruzaba los pesados portones de madera, cada paso se sentía como una negociación entre dos mundos. La madre Isabella le esperaba en su oficina, su rostro envejecido mostrando tanto preocupación como comprensión. ¿Las reuniones salieron bien?, preguntó, estudiando a Elena con ojos que parecían atravesar su alma. Sí, madre. Todo está arreglado según lo necesario. La voz de Elena le sonó extraña hasta a ella misma, como si hablara desde muy lejos. Los días que siguieron fueron un ejercicio de resistencia. Elena cumplió con las rutinas diarias: oraciones, comidas, tareas, pero todo se sentía vacío, desprovisto del significado que la había sostenido durante décadas. Por las noches, yacía despierta en su estrecha cama, su cuerpo recordando el toque de Marcus, su mente repitiendo cada momento que compartieron. Encontró dificultades durante las oraciones, las palabras en latín que antes fluían con naturalidad ahora se atoraban en su garganta. Durante la meditación, cuando debía contemplar los misterios divinos, en su lugar se perdía en recuerdos de pasión humana. La culpa que esperaba sentir estaba allí, pero era eclipsada por una emoción más profunda, una profunda interrogante sobre todo en lo que había basado su vida. Un mes después de su regreso, Elena recibió una carta. Reconoció de inmediato la caligrafía de Marcus, y sus manos temblaron mientras la abría. En su interior, él había escrito sobre sus sentimientos, sobre el impacto que su noche juntos había tenido en él, sobre su respeto por su compromiso con sus votos. Pero también hablaba de posibilidad, de una vida diferente, si ella la deseaba. Elena llevó la carta consigo durante días, leyéndola en momentos privados hasta que el papel se volvió suave por el uso. Sabía que tenía que tomar una decisión, una que definiría no solo su futuro, sino también su comprensión de la fe, el amor y el propósito. Tras una semana de intensa lucha espiritual, Elena solicitó una reunión privada con la madre Isabella. La anciana escuchó sin juzgar mientras Elena confesaba todo, la noche con Marcus, su lucha constante, sus dudas sobre su vocación. Hija mía, dijo finalmente la madre Isabella, su voz suave, el amor de Dios toma muchas formas. A veces, el mayor acto de fe es aceptar que nuestro camino puede cambiar. 2 días después, Elena empacó sus pocas pertenencias. Dejó atrás su hábito, doblado cuidadosamente sobre su cama, junto con una carta a sus hermanas explicando su decisión. Mientras cruzaba por última vez las puertas del monasterio, sintió tanto pesar como liberación. Marcus le esperaba en Madrid, pero ambos sabían que esto no era un romance sencillo. Era el comienzo de un tipo diferente de viaje espiritual, uno que requeriría construir algo nuevo juntos, integrando la fe y el amor de maneras que ninguno de los dos había imaginado posibles. Años después, Elena a veces visitaba el monasterio, ahora como una invitada bienvenida en lugar de una residente. Había encontrado una manera de mantener su fe mientras vivía en el mundo, enseñando estudios religiosos en una universidad y ayudando a otros a reconciliar sus vidas espirituales y emocionales.
Su relación con Márquez se profundizó en algo que trascendía su pasión inicial, convirtiéndose en una asociación que honraba tanto su naturaleza espiritual como humana. Crearon un hogar que era en parte santuario, en parte retiro académico, donde las discusiones sobre la fe y la filosofía se mezclaban con expresiones de amor terrenal. Elena nunca lamentó sus años en el monasterio, pues la habían moldeado en quien era. Pero tampoco lamentó haberlo dejado. Había aprendido que el amor de Dios podía manifestarse de muchas formas, y que a veces el mayor acto de devoción era seguir el corazón con valentía e integridad. El final de su historia fue en realidad un comienzo, no solo para ella y Marcos, sino para todos aquellos cuyas vidas tocaron, mostrando que el amor, en todas sus formas, era quizás la vocación más sagrada de todas. En los momentos tranquilos del amanecer, cuando Elena despertaba junto a Márquez, a menudo pensaba en aquella noche en Madrid que había cambiado todo. Había perdido un tipo de silencio solo para encontrar otro, no el silencio de la negación y la represión, sino la tranquila paz de un corazón que había encontrado su verdadero hogar. Y en esta nueva vida, sus oraciones, lejos de debilitarse, se habían vuelto más auténticas. Ya no eran las palabras prescritas de una institución, sino las expresiones genuinas de un alma que había aprendido a abrazar todos los aspectos de su humanidad mientras mantenía su conexión con lo divino. La llama silenciosa que alguna vez ardió dentro de los muros del monasterio ahora brillaba aún más en el mundo exterior, iluminando un camino para otros que luchaban por reconciliar sus anhelos espirituales y humanos. Elena había descubierto que la verdadera fe no se trataba de negar la propia naturaleza, sino de encontrar el valor para vivirla plenamente, con honestidad y amor.